Bien. Estamos ya grabando. Así que quiero saludar de nuevo a toda la gente que nos está viendo en directo y también en diferido, que lo verá grabado. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con Gabriel Neila, al que tengo el placer de presentar, y yo, Encantado. que simplemente estoy de moderador, presentador, para escuchar lo que tenéis que decir sobre el fomento de la lectura, porque también queremos que participéis, queremos que habléis de vuestras experiencias con la lectura, con los cómics, con la competencia de lectura en general. Y nada, el ponente de hoy, que es Gabriel Neila, es sobradamente conocido, pero bueno, sencillamente decir que es profesor de español desde hace, no voy a decir cuántos muchos años, y eso ya es un gran indicador de toda la experiencia que tiene detrás con alumnos, además, en inmersión y fuera de inmersión. Actualmente trabaja en Alcalingua, como veis en pantalla, en la Universidad de Alcalá, el Centro de Lenguas de la Universidad de Alcalá. Y, por supuesto, tenemos el placer de tener aquí también a un escritor. Entonces, cómo no, iba a hablar de lectura, de también supongo cómo se transfiere eso luego a la parte de expresión, a la escritura, pero sobre todo al ámbito lector, donde es experto tanto desde el mundo L como desde la lectura en general. Así que muchísimas gracias. Vamos a hacerlo en formato entrevista, así que yo haré unas preguntas para Gabriel, le dejaré un rato y, por supuesto, podéis ir preguntando. Alejar la cámara, quizás alejamos un poquito todo lo posible, así. Sí. Es que queríamos estar más cerca de vosotros. Para veros bien. Y veros muy bien. Muchas gracias. La primera pregunta que tengo para Gabriel, no sé si quieres añadir algo a lo que he dicho. No, en principio encantado de estar aquí, como siempre en las invitaciones de la editorial, y vamos a poner un poquito de luz en un tema que yo creo que siempre es interesante para todos los profesores de español, como es el ejercicio y la práctica de la lectura a través de un recurso especial, que son los cómics. Eso es, que no se suele ver mucho la formación entre lectura y cómics. Entonces, empiezo por la primera y obligada pregunta, que es la de conceptos. Conceptos como comprensión lectora y competencia lectora. ¿Tienen relación? ¿Qué relación tienen en ese caso? Y cómo se ve reflejado en los estudios sobre estos temas. Exacto, muy bien. Bueno, pues para que todo el mundo lo pueda ver claro, he partido en esta presentación de dos definiciones clave que luego yo creo que podemos debatir entre todos y podemos ver hasta qué punto estamos de acuerdo o no. La comprensión lectora y la competencia lectora son dos conceptos que normalmente no suelen estar muy bien delimitados, la gente no los suele delimitar bien, pero yo creo que hay que tenerlos muy en mente a la hora de planificar esas actividades a través del refuerzo de la destreza lectora. Como podéis ver ahí, la comprensión lectora es la capacidad que tiene cualquiera de nuestros estudiantes para captar lo más objetivamente posible lo que un autor ha transmitido a través de un escrito. En cambio, la competencia lectora abarca mucho más y es la habilidad de cualquiera de nosotros de usar su comprensión lectora para de una forma útil para la sociedad en la que rodea, para aplicar el conocimiento lingüístico que adquiere en las clases. Por eso, la competencia lectora engloba mucho más. En clase, ¿qué creéis? ¿Que fomentamos más esa competencia lectora para que los estudiantes sean capaces de utilizar esa lectura en contextos reales o fomentamos únicamente la comprensión lectora para descodificar el significado? ¿Qué creéis? Es una primera pregunta que os lanzo al aire. Repetimos la pregunta, que era muy larga, por si acaso. Vale. ¿Qué fomentamos en clase? ¿Qué creencia tenéis acerca de este tema? ¿Fomentamos exclusivamente la comprensión lectora o fomentamos la competencia lectora en clase? Veo descodificar, competencia lectora, comprensión lectora. Perfecto. Perfecto. Las dos. Ok.
Ajá, muy bien. La idea, mientras vais contestando, voy a ir un poquito en el hilo de la presentación y de lo que os iba a comentar, competencia lectora, perfecto, es que el recurso que hoy os voy a presentar, que es el recurso de la utilización de los cómics, van mucho más allá de lo que es una simple descodificación de lo que el autor ha querido transmitir. Gracias a diferentes formas que vamos a ir viendo, diferentes lenguajes típicos de los cómics, vamos a ver cómo es un recurso provechoso para que el estudiante fomente y ponga en práctica estrategias de comprensión lectora que siempre son unas de las más áridas para llevar a cabo en la clase. Siempre me gusta en los webinarios y en las charlas que suelo dar plantear una pregunta, y una pregunta a la cual yo creo que al final de la charla, del webinario, vamos a ver si nos ha podido servir o no servir. Yo creo que el cómic es un recurso muy bueno, principalmente para niveles iniciales, para niveles A, el cómic como tal, porque les ayuda a superar y a ganar en esa autoconfianza de poder escalar un poquito en el proceso de aprendizaje y de comprensión de lo que están leyendo. El cómic es ideal puesto que siempre pongo la misma metáfora. Un estudiante de nivel A es como una pequeña planta a la cual yo tengo que nutrir con elementos lingüísticos como si nosotros los estuviéramos regando en cierta manera. El cómic nos puede ayudar a que el propio estudiante se afiance y vea de diversas formas cómo se puede llevar a cabo este tipo de actividades. Por lo tanto, partiendo de esa base, de lo que es la diferencia entre comprensión lectora como algo más acotado y competencia lectora como algo más amplio, vamos a tratar este tema de los cómics. En principio, también muchos os preguntaréis que por qué fomentar esa competencia lectora, incluyendo en todos los niveles. Vamos a ver en este listado de 4 puntos que enuncia Sánchez en el 2010, luego tendréis las referencias bibliográficas, el por qué debemos fomentar la competencia lectora en los estudiantes de él. Y vamos a ver el cómo podemos extraer de ahí algunas ideas para llevar a nuestra clase. Sánchez dice que la lectura favorece la interpretación de información. Esto lo vamos a poder ver posible con un cómic, con el trabajo de un cómic dentro de la clase. Asimismo, el estudiante puede hacer inferencias de significado. Muchas veces, no sé si os ha pasado a vosotros, cuando los estudiantes tienen que leer un texto más largo, cuando los estudiantes no tienen el apoyo visual, se suelen frustrar y es mucho más difícil para ellos tener algo a lo que agarrarse para inferir ese significado. En el cómic, la imagen nos va a permitir ese, digamos, primer escalón del andamiaje que el estudiante puede servirse de él. Asimismo, la competencia lectora también nos vale para contrastar, para analizar, para valorar y para sintetizar información. Y nos ayuda a que los estudiantes se expresen y defiendan sus opiniones. ¿Cómo vamos a poder ver esto? Esto lo vamos a poder ver en la parte final del webinario, donde vamos a ver ejemplos reales de cómics aplicados a la enseñanza de español como extranjeros, y me interesa mucho que veáis qué tipología de actividades y qué secuencia didáctica se puede hacer en un trabajo a través de cómics. Veo una pregunta de Ximena que dice: ¿quieres decir que es más gratificante para el estudiante de un nivel A? En cierta manera puede ser así. No digo que con los estudiantes de nivel B no se puedan trabajar cómic. Un estudiante de nivel A es muy complicado fomentar una comprensión lectora cuando su nivel de lengua es acotado. Con un cómic, con la ayuda de una imagen y de unas frases y de un contexto, yo creo que puede ser mucho más agradable para ellos lo que es un proceso que normalmente suele ser entre frustrante y lleno de miedo, que es el adentrarte en un ejercicio de lectura, por aquello de no voy a entender nada. Yo tengo, muchas gracias, Ximena, por la pregunta. Yo tengo otra pregunta en cuanto a
toda esta aplicación del cómic a la competencia lectora, porque yo sí que he estudiado desde la parte de la comprensión auditiva. Y lo que hago muchas veces es estudiar la parte de facilitar al estudiante información para que contextualice mejor y pueda comprender. Tengo una competencia no lectora, pero auditiva, pues más desarrollada y le permita decodificar mejor los mensajes, pero también relacionarlos entre sí. Y lo hago desde el punto de vista de la percepción multimodal. Quizá esto sería, lo de los cómics, la percepción multimodal versión lectora. Exactamente. ¿O no? Exactamente. Vale. Tiene que ver. Luego lo vamos a ver en la secuencia, porque los ejemplos de cómics extraídos aplicados a la enseñanza de español para extranjeros juegan con esos recursos multimodales a la hora de captar la atención y de que el estudiante intente estar un poquito más implicado y conocer un poquito más el contexto de lo que está hablando. Pero en principio sí, estaríamos hablando más o menos de algo similar. Interesante, porque de eso me gusta indagar. Tenemos otra pregunta de Guillermo que dice si piensas que sería mejor que el estudiante conozca el cómic primero en su idioma original. No tiene por qué. Parto de la base en que la lengua española es una lengua muy rica en cultura de cómic. Tenemos un montón de referentes culturales, pero realmente yo voy más allá y aparte de esa lectura de cómic, luego os voy a intentar también proponer ideas como aplicaciones para que los estudiantes crean su propio cómic. Digamos que es la traslación del elemento narrativo del aprendizaje a través de imágenes y a través de la narración, el aprendizaje experiencial y el aprendizaje que llama la atención. Dice el profesor Francisco Mora aquello de solamente se aprende lo que se ama o añado yo lo que llama la atención. Entonces yo creo que es en estos niveles donde os estoy comentando donde esa frescura, ese lenguaje humorístico, creativo de los cómics, yo creo que puede ser un buen recurso. Muy bien. Gabriel, si te parece, pasamos a la siguiente pregunta. Perfecto. Porque quería preguntarte, aunque en parte has contestado, ¿cómo favorece el cómic al desarrollo ya no de la comprensión, sino de la competencia lectora? Creo que tienes ahí alguna cosita. Bueno, entonces. Ok. Bueno, para responderte a esta pregunta, partimos de una cita de Will Eisner que yo creo que ahonda en lo que son las dos características básicas de la lectura de un cómic. Normalmente el cómic ha estado minusvalorado tanto en el sistema de enseñanza como por profesores, porque se consideraba literatura de baja calidad o literatura minúscula. Pero he optado por coger esta cita de Eisner en la que nos dice: "The reading of a comic book is an act of both aesthetic perception and intellectual pursuit." Una persona que lee un cómic no solamente lo lee por tener delante una historia interesante, sino por tener unos dibujos atractivos, un lenguaje que pueda llevar a cabo y sobre todo lo que rodea, ese conocimiento sociocultural, ese conocimiento pragmático, que es ideal para nuestros estudiantes. Entonces, ahondando y recuperando la pregunta que Guillermo nos había hecho antes sobre lo de conocer un cómic primero en su idioma original, no tiene por qué. Si yo le presento un cómic sobre un tema típicamente hispano, lo que a mí me interesa es que conozca la realidad de primera mano y esa contextualización que puede llevar a cabo. Además, ya hemos dicho que el cómic, además de el usar la palabra también y la imagen de manera conjunta, hace posible que el lector llegue un poco más allá a la hora de comprender ese mensaje que el autor nos está intentando dar. Además, ¿por qué fomentar la competencia lectora a través de los cómics? Os doy cinco ideas claves. Es más fácil de comprender que otro tipo de texto. Luego lo vamos a ver cómo, a través de ese cómic aplicado a él, vamos a ver cómo es completamente diferente las ayudas y el input que recibe el estudiante, aparte
en contraposición a lo que podríamos tener en un texto escrito o en un texto que podemos encontrar en cualquier manual de libro de texto. Es divertido. Los cómics, estaréis conmigo en que ese lenguaje, esa manera, rompe los esquemas de los estudiantes y nos ayudan, pues eso, a focalizar su atención. Asimismo, dependiendo de las historias que se nos estén contando, provocan, atraen, impactan y son creativos. Eso es lo que nos interesa también. Y favorecen la dinámica de la clase. Un cómic rompe la dinámica de lectura en voz alta y de ejercicios de comprensión lectora que nos llevan todos los ejercicios a los que estamos hechos, a los que estamos acostumbrados. Vamos a ver en una secuencia didáctica de actividades a través de un cómic cómo la tipología de actividades puede ser completamente diferente y puede fomentar la interacción, la mediación, un montón de destrezas más. Y además, lo más importante, toda la información y todo el input al estudiante le llega de un simple vistazo. Tenemos que comprender que los estudiantes de hoy en día viven en una cultura de la imagen, entonces reciben la información de manera diferente a como lo hacíamos nosotros cuando aprendíamos idiomas. Por eso yo creo que la manera en la cual los cómics captan esa atención es ideal también para tratar con, por ejemplo, alumnos adolescentes. Cierto. ¿No? Sí. Y además, ahondando más en la pregunta, ¿qué se puede trabajar en ese proceso de competencia lectora? El factor afectivo, ahora que la afectividad está tan de moda, aquello que he dicho, lo de el lenguaje, el aprendizaje de aquello que nos llama la atención, el componente lúdico, el humor. Bien, dependiendo de los niveles, ya hemos visto que el humor es una cosa muy complicada, que es una carga cultural importante y que también es tan importante como lo que es el contenido lingüístico. La creatividad, la interculturalidad y el lenguaje que vamos a ver después típico de los cómics, que es el verbo icónico. Si tenemos varias preguntas. Adelante. Se nos ha ido. Tenemos preguntas y comentarios como que los cómics dan valioso input comprensible, decíamos... Espérame, voy a poner en pantalla. Valioso input comprensible, como decías antes, es decir, da un andamiaje, ¿no? O permite, por lo menos, que el input que llega, aunque no sea en lengua materna, sea más comprensible porque es multimodal. Exacto. Cabo, ¿no? Eso da mucha comprensibilidad. También hablan de que tiene un sinfín de vocabulario mundano de la calle, el que decías tú, verbo icónico, pero también coloquial. Exacto. Y también habla Josefa de que lo intentó con Mortadelo y Filemón, pero le resultaba difícil a los estudiantes por la carga cultural, las estructuras lingüísticas. Yo aquí no sé si le recomendarías lo mismo, evidentemente, igual que una lectura, tú no le das a un estudiante un periódico directamente sin trabajar didácticamente. Un cómic, aunque sea algo que evidentemente va a ser más fácil que un periódico, ¿no? Porque tiene esa multimodalidad, siempre que sea pautado y lecturas graduadas. A ver, la cuestión, el cómic como tal, en el caso de Mortadelo y Filemón o en el caso de otros cómics míticos como Zipizape, sí es verdad que la carga cultural, como bien dices, para determinados tipos de alumnos y para determinados niveles que no tienen ese conocimiento cultural, como bien dices, puede ser complicado, porque juegos de palabras y demás, presentarle el cómic como tal, en bruto, podemos decirlo, sí me parecería un poquito arriesgado. Yo sí optaría por pautar, como bien dices tú, y por presentar, primero de todo, un cómic adaptado. Un cómic adaptado a lengua, una historia que pudiera ser compartida por la cultura de los estudiantes y compartida por la cultura de la lengua meta, algo similar. Vamos a ver después en los recursos un caso muy importante que es el de Ladrones de Tesoros, que tiene una carga muy importante de cultura oriental y vamos a ver cómo ese cómic puede llegar más a determinados tipos de alumnos que a otros. Es un ejemplo, luego lo vemos.
Y bueno, preguntas como dónde podemos encontrar, esto en preguntas y respuestas, dónde podemos encontrar cómics adecuados para estudiantes más pequeños. Y se refiere a estudiantes de escuela primaria. Entonces, no sé si aquí conoces algo más. Adaptados a L, luego os lo comentaré. Lo comentaremos tengo una mala noticia. Tengo una mala noticia, no hay mucho. Los recursos que os voy a presentar hoy son para adolescentes. Sí es verdad que hay algunos de ellos que, si me hablas de alumnos de primaria, a partir de 10 años, una cosa así, yo creo que pueden servir. Claro. ¿Y cómo la competencia lectora de cómics a nivel pragmático se puede servir de la comprensión lectora en su esencia semántica? Nos pregunta Jesús Ramón, que evidentemente busca una respuesta bastante profunda, que igual no podemos contestar hoy. Luego lo veremos porque tengo una diapositiva sobre cómo ese nivel pragmático funciona a través del proceso de cómic. En un par de diapositivas lo veremos. Y Sergio también importante para los no nativos que no entienden una palabra y entonces llegan a entender el sentido del texto con el cómic. Exacto. Eso ahí estoy completamente de acuerdo. Y también María García nos pregunta que le gustaría saber cómo trabajar en contexto el aspecto léxico-cultural en cómics, que también veremos ejemplos, ¿no? Veremos ejemplos luego. Me gusta que os estéis adelantando. Esto no lo adelanto todavía. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta, que simplemente es, bueno, un poquito de estado de la cuestión, ¿no? ¿Cómo está el tema? Que también respondería a preguntas que estáis formulando. ¿Qué presencia ha tenido y tiene el cómic en el aula de L? Bien, pues esto, como os he comentado antes, es una mala noticia en parte, porque es verdad que el cómic se ha utilizado normalmente como una excusa para presentar de manera descontextualizada, de manera realmente fuera de lo que es el alcance de las lecciones y de los libros de texto que se trabajan. Hay muy poquito hecho. Hay muy poquito cómic adaptado al mundo de L. Eso es una de las pegas que tendríamos en este campo. Y la idea, lo más importante, es intentar aprovechar ese contenido lingüístico que se trabaja en clase, luego lo veremos con esos ejemplos, y intentar contar esa historia. Yo creo que casi más por ir a la parte de recursos, que es la que a la gente yo creo que le va a interesar un poquito más, claro, ¿vale? Entonces, si queréis, bueno, a partir de aquí luego volveremos un poquito antes. Tendréis las diapositivas. Tendréis las diapositivas. Porque, solamente os voy a mostrar un par de diapositivas en las cuales, a partir de estas viñetas, esta serie de viñetas que están extraídas de uno de los ejemplos que os voy a presentar luego, ya que lo preguntasteis, realizamos una secuencia didáctica como un ejercicio de comprensión lectora normal, a través de diferentes tipologías textuales, como es el caso de este ejercicio que tenemos a continuación, los tres protagonistas de la historia a la cual se van a adentrar en el futuro los que van a leer este cómic, vamos a tener una serie de descripciones para que el alumno sea capaz de saber quién es quién. Primero, ya intentamos que ese aprendizaje del vocabulario sea un poquito más activo y ya sea un poquito más fácil para recordar a lo largo de la lectura. Tenemos diferentes partes de descripción, partes del cuerpo y demás. Es una manera ya de asociar desde un primer momento lo que se va a encontrar. ¿Cómo podemos hacer también esto que os estaba contando? Diferentes secuencias y partes lingüísticas, como tenemos por aquí. Frases con verbo encantar, el verbo tener en diferentes casos, etcétera, etcétera, etcétera. Es otra manera de intentar adentrarnos en lo que puede ser el cómic, prepararlos. Es decir, lo que defiendo a través de la utilización del recurso del cómic es trabajar
como en una comprensión lectora, pero dando mucha más fuerza a lo que es el léxico, el contenido léxico y el contenido lingüístico como tal. Pero a su vez, lo que os decía antes en los ejercicios de interacción y de mediación, si veis, por ejemplo, en el ejercicio número 2, le podemos dar alguna posibilidad para que el estudiante haga algo que sea un poquito más libre. En este caso, tenemos un ejercicio pues, de un poquito de investigación, un poquito de completar fichas sobre un país. Esto es más o menos lo que yo os venía contando, lo que es el trabajo léxico, el trabajo lingüístico, en este caso de prelectura, antes de adentrarnos a lo que es la historia, que la teníamos aquí. Os la dejo un poquito para que la podáis echar un vistazo. Las ilustraciones creo que son muy bonitas, el lenguaje creo que es atractivo y es accesible. Este cómic está preparado para alumnos de un nivel A1-2. Podemos ver así de un simple vistazo, verbos en presente, a mí también, a mí tampoco, son verbos regulares, irregulares y unas descripciones. A partir de aquí el estudiante ya siente que todas estas categorías, estos inputs lingüísticos que el profesor le ha ido contando en el material, realmente sirven y sirven para un lenguaje en uso y para un lenguaje cotidiano. Algo que puede servir en su vida real. Sí. No sé si hay... Creo que... Sí, justo iba a comentar lo que nos pregunta Guillermo. Las palabras en negrita, que también hemos visto antes en los ejercicios, ¿no? Que se ponía el foco en las formas concretas. Sí. Se ponía el foco, como veis ahí, en generoso, a todas partes, glotón, se lleva bien, inventó, ¿no? Supongo que son palabras, a lo mejor que para el nivel a 1.2 no están del todo, o sea, no tienen por qué conocerlas, pero que en ese contexto pues nos ayuda saberlas. Entonces ahí se pone el foco en algo de, bueno, cuidado con esto, es más para el profesor realmente que para el estudiante, ¿no? Es decir, cuidado con esto que puede que cause problemas. Y ahí lo veis, por ejemplo, en el ejercicio 2.1, ese lenguaje de instrucción, cuando dice lo de marca la opción, posiblemente una 1.2 todavía no tenga ni idea de lo que es el imperativo. Entonces funciona para ello. Sí, y luego en la parte del cómic, ¿no? Se habla de chicos, pecas, tímido. Quizá aquí estaríamos hablando de un foco en la forma que sí que puede ser algo que el estudiante necesite para conocer el contexto y entonces le pone el foco para que le llame la atención, ¿no? Para que tenga un léxico donde pueda decir, vale, esta palabra la necesito, entonces voy a buscar qué es, voy a... indaga un poco más sobre ello. Es eso, y sobre todo, imagino la parte de chicos, ese lenguaje, como decíamos, es el lenguaje un poquito más, decíamos, juvenil, de la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que no se enseña como tal en los manuales de texto. ¿Hay otra pregunta? De Jimena. O Ximena. ¿Estas actividades las has usado integrada o como complemento? Bueno, realmente yo las he usado como complemento, pero se pueden usar como repaso. Es decir, luego lo veremos a la hora de que os enseñe los ejercicios de durante la lectura y los ejercicios de postlectura, cómo nos pueden servir para ambas cosas. Bueno, primero, antes de nada, los ejercicios están extraídos de estos 3 cómics de Dinumen, que son La casa del acantilado, Ladrones de tesoros y Aventura en el Amazonas. Lo que decíamos antes, el por qué pueden ser llamativos para estudiantes adolescentes. Aquí vemos algo que volvemos a no tratar en los manuales de texto normales. ¿Quién no puede sentirse, qué adolescente no puede sentirse atraído en La casa del acantilado con esa imagen que nos anuncia pues, una historia de terror, una historia de miedo, un thriller, una cosa así? En Ladrones de tesoros, pues ahora mismo pensando un poco desde la mente de un adolescente o de un preadolescente, pues también puede llamar la atención. Y en Aventura en el Amazonas, pues aquí ya vemos un componente importante cultural que nos interesa y que nos interesa llevar a cabo para que nuestros alumnos conozcan esa otra realidad. Como podéis ver, no son cómics típicos que todo el mundo tenga en mente. Todo el mundo hemos llevado a clase Mafalda y cosas como estas.
Lo que estoy hablando es trabajar el cómic desde un ámbito más específico del LE, que nos ayude a ese desarrollo del conocimiento lingüístico. Además, no es que sean tiras cómicas, como No, dices, de son Mafalda, que cómic como son casi que su historia se cierra en 3 viñetas. Exacto. Sino que es toda una historia, como si fuera un libro, ¿no? Una lectura graduada. Y además, yo me he leído La casa del acantilado. Hace bastante tiempo, me gustó mucho, me enganchó mucho. Y es que a mí los temas estos de quién es el asesino, quién es el culpable, a mí me encantan. Pero es que ya cuando vi Ladrones de Tesoros y Aventura en el Amazonas, que son continuos, son historias que va una detrás de la otra, primero va Ladrones de Tesoros y los mismos personajes hacen la segunda parte en Aventura en el Amazonas, son viajes en el tiempo. A mí es que los viajes en el tiempo, o sea, ya no desde, por ejemplo, el Ministerio del Tiempo, que sería algo más cercano a nuestra realidad, pero Doctor Who, por ejemplo, o sea, toda esta parte da mucho juego a nivel histórico, a nivel cultural, a nivel de... O sea, digamos que nace esa curiosidad a partir de decir, bueno, es que estos personajes están viajando en el tiempo, ¿y qué pasó? Y entonces todo eso tira de un hilo emocional que al final dices, bueno, igual no me interesaba esto hasta que he leído en este formato esta historia. Entonces, a mí me gusta mucho. Y como podéis comprobar, estamos viendo cómo el cómic no simplemente es un recurso para adolescentes, sino cualquiera de nosotros que está... A ver, yo me pongo en el papel de mis estudiantes. Yo estoy empezando a estudiar alemán y a mí, si me ayudan a intentar comprender un poquito mejor a través de una historia que puede ser un poquito atractiva, que me puede recordar a cosas que yo ya he leído y demás, yo me puedo sentir evidentemente encantado y motivado a la hora de seguir leyendo. La idea es, ¿cuántos de nuestros estudiantes, cuando nosotros les pedimos, lee este texto para casa, cuántos no hacen la típica manía de señalar todas las palabras que no conocen y después van corriendo a buscarlas al diccionario? El cómic nos puede ayudar a deshacer, digamos, esa mala costumbre, que es el intentar estar, pues eso, el andamiaje que decíamos antes. Claro. Intentar ayudarte de otras variables. Sí, darles otras estrategias que sean de comprensión más visual. Exacto. Tenemos aquí más preguntas. Que me encanta, muy participativos. La gente, a pesar de ser 30 de julio, están participativos. ¿Has trabajado con cómics en niveles altos para universitarios? Sí, pero ahí sí he trabajado cómics como tal, pero dependiendo si los estudiantes tienen conocimiento cultural. Ahí, yendo a la compañera o compañero, no recuerdo quién era, que había trabajado en Mortadelo y Filemón, aquí sí se puede hacer un trabajo con cómics más reales e intentar explicar ese contenido intercultural. Ahí con niveles más altos hablaríamos a lo mejor de un B1-2, a partir de un B1-2, una cosa así. También pregunta Macpal, ¿dónde podemos descargar estos cómics? Pues se pueden comprar a través de la página web de Dinumen, pero ya os anuncio que al final os mandaremos un correo con las diapositivas, con el enlace al vídeo y con una muestra temporal de La Casa del Acantilado. Así podéis ver un poco cómo funciona, podéis leer el cómic y podéis deleitaros, como hice yo cuando lo leí, y ver cómo eso tiene una explotación muy interesante. Y también nos preguntan, bueno, es que tenemos preguntas, espera, ahora voy a esta. Nos preguntaban por aquí si el contenido gramatical de estos cómics va de forma progresiva correspondiente a cada nivel lingüístico. Yo juraría que sí, ¿no? Va de la 1 a 1-2 y a 2. Efectivamente. Además, yo creo que es importante a la hora de presentar ese cómic, el que trabaje contenido lingüístico que esté adecuado al nivel que marca el marco, que marca el plan curricular, todo de acuerdo al nivel que se trae. Y bueno, una preguntita más. Quisiera saber si es necesario dedicar una clase entera enseñando solo la competencia lectora. A ver, no soy tan partidario de hacer esto, porque evidentemente cuando tienes una clase, las actividades que presentas en una secuencia didáctica
pueden ir tocando varios palos, tocando diferentes destrezas. Entonces yo creo que la competencia lectora no es una cosa que se trate en una única clase. La competencia lectora es algo más relacionado con el aprendizaje a lo largo del tiempo. Entonces, es difícil en determinados contextos. Yo he trabajado en Asia y, por ejemplo, ahora veo un foco muy importante de necesidad allí a la hora de la comprensión lectora, porque allí realmente lo que se busca, también los entiendo a los estudiantes, lo que son estudiantes comodones en los cuales utilizan el diccionario y quieren ya el significado y no quieren perder mucho tiempo ni esforzarse mucho en llegar a lo que es el proceso de comprensión. Ese es el problema, el hacerles ver cómo esa manera de trabajar la lengua y de trabajar en la comprensión lectora no les va a llevar a mucho más. Muy bien. Si quieres comentamos más ejemplos. Sí, perfecto. Pues seguimos un poquito adelante y os presento parte de otra secuencia didáctica que la tenemos aquí. En este caso sería del segundo, de Ladrones de Tesoros, en la cual, bueno, antes de nada deciros que esos 3 cómics, la parte de las secuencias para trabajar en clase están divididas en 3, ya habéis visto la del prepárate, que serían los ejercicios de antes de la lectura, y una vez que el estudiante ya ha leído un par de páginas, que ya conoce un poquito de la historia, nos detenemos y le vamos a decir: oye, muchacho, has comprendido bien, has visto contenido lingüístico que te puede servir, que te puede ayudar. Esta sección se llamará Párate un momento. Aquí podemos ver más formas en las cuales se puede trabajar con un cómic. Vemos un test de comprensión. ¿Qué podemos hacer en clase con este test de comprensión? Podemos ver vocabulario, podemos ver gramática, podemos ver diferentes estructuras. Bien, a lo mejor no todas están intensamente relacionadas con el nivel A1 o 2, pero puede funcionar como aquella teoría que decía lo del input más 1, lo de aquel estudiante que si le das un punto más de dificultad en el input, puede llegar a intentar comprender y ir un pelín más rápido. Bien. Luego, en ese mismo cómic, nos viene, aquí tenéis el personaje, por eso os decía, uno de los personajes de Ladrones de Tesoros, Shinobu, es un personaje japonés, por lo tanto es cierto que ese cómic estaría muy relacionado con estudiantes que tengan curiosidad por ese mundo, que conozcan. Y aquí vemos otra manera, es un ejercicio de blanks, es un ejercicio de huecos, pero ya le damos la posibilidad de ver esa dicotomía entre adjetivos antónimos, entre joven, mayor, rizado, liso y demás. Volvemos a trabajar el vocabulario. Soy un firme defensor de eso, de que el alumno de nivel A, la parte más importante y lo que hay que trabajar desde un primer momento es el vocabulario y los contenidos lingüísticos antes de lanzarse a hablar. Es una manera. Y luego también aquí tenemos otro ejercicio más, que es una frase muy típica, y que puede ser algo que les puede ayudar mucho en la definición de conceptos y la definición de utensilios en su vida diaria, que es el concepto de sirve para. ¿Bien? A pesar de que el verbo servir sea un verbo que sea complicado, que la estructura final no tienen por qué conocerla, pero les vamos dando esas pequeñas pildoritas de lengua que pueden hacerles ver que son capaces de decir algo más, de comprender algo más. Se puede aprender como un chan. Exacto. Sirve para, no hace falta saber qué es el verbo servir, todo ni de qué paradigma. Efectivamente. Aquí tenemos ese antes de continuar con la historia. Recordemos, este ejercicio, esta secuencia didáctica, tal y como la vi, realmente yo, según mi experiencia, la saqué de lo que es el ejercicio del cómic como tal, y fue una manera de presentar el pretérito perfecto en la clase. Porque aquí vemos un montón de verbos en pretérito perfecto que nos pueden servir para eso, nos pueden servir para una clase de gramática como tal. Una vez habiendo trabajado
el contenido y todo lo que tiene que haber preparado el alumno en clase anteriormente. ¿Qué hacemos con esto? Rompemos la idea preconcebida de que la lectura es un ejercicio donde yo leo para mí mismo, en casa, me busco el vocabulario y hago un ejercicio de verdadero y falso a lo sumo, o un ejercicio en el que yo leo en voz alta en clase y el profesor me pregunta. No, realmente yo puedo trabajar gramática y yo puedo utilizar esa historia que he ido comentando antes para una clase, aquí lo vemos, una explicitación del pretérito perfecto y una explicitación en la cual, incluso en el ejercicio 5.3, ayudamos al estudiante a que también integre su realidad, un aprendizaje experiencial de aquella manera. Interesante. Nos preguntan aquí, además de que hablan de que es muy interesante, nos dice María, y que está apuntando ideas para sus clases. Guillermo dice que debe trabajar con un libro oficial que nos indica el ministerio, que esto es algo que pasa en muchos contextos. Exacto. Y no solo el ministerio, hay veces que la escuela... Entidades... Exacto, cualquier entidad privada nos impone un manual, no hay problema. ¿Cómo podría intercalar en mis clases este tipo de material? Si tienes algún consejo. Bien, este tipo de material evidentemente serviría, como hemos dicho, me preguntaban antes, que podía servir como complemento, como repaso. Puede servir como complemento viendo y conociendo cuál es el contenido que se trabaja en ese cómic. En el caso de Ladrones de Tesoros hay una amplia importancia de los tiempos de pasado, del pretérito perfecto, de un poquito de inclusión del pretérito imperfecto. Entonces, una vez que yo sé lo que se trabaja, yo puedo intentar incluir esas cosas, pues a lo mejor quizá como deberes como para casa. O esta misma secuencia que os he presentado, se me ocurre de diversas maneras. Ya digo que yo, en mi experiencia docente, yo la extraje de lo que era la lectura que mis estudiantes estaban haciendo. En mi centro hay, bueno, un sistema de evaluación en la cual los estudiantes tienen que leer un libro obligatoriamente durante el trimestre y para alumnos iniciales tenemos cómic. Entonces, intenté que esta parte intentara casar con cuando yo iba a explicar el pretérito perfecto. Lo he incluido de dos maneras. Lo he incluido como repaso y lo he incluido como previo a lo que sería una explicación. Entonces, ahí depende. Claro, también, como decías antes, ¿no, Gabriel? Que pueden ver en la lengua real, en un cómic real, cómo se refleja todo lo que han ido estudiando. Exacto. Entonces, evidentemente el profesor tiene que leer bien, saber lo bueno de esto es que está secuenciado, que tiene actividades de comprensión, pero incluso para este tipo de cómics que son que enganchan muy fácilmente, pero al mismo tiempo también tiene que haber un trabajo, yo creo, de enganche, ¿no? De enganche emocional. Puede trabajar en clase, pues a lo mejor la primera parte, que hemos dicho, la parte previa y las primeras páginas, y luego dejar ya más libre, una vez que están enganchados a la historia del viaje en el tiempo, pues darles esa autonomía, esa libertad, y luego ir recogiendo en clase algunas evidencias de que van leyéndolo y aprendiendo. Entonces, yo creo que es algo muy útil. Evidentemente, cuando el alumno tiene el cómic como tal, no podemos controlar como profesores el que si alguien quiere conocer cómo sigue la historia, evidentemente lo va a hacer y lo va a hacer por sí mismo. El que no lo quiera hacer, no lo va a hacer igual. Pero os aseguro que una vez presentado de esta manera, hay alumnos que van a estar como aquel que dice, con la mosca detrás de la oreja y pensando, ¿cómo va a seguir la historia? Y aunque el profesor no me diga cómo, voy a seguir leyendo. Y aunque haya gramática que no entiendo, pero por lo menos voy a saber. Sí, me entero de lo que ha pasado. Nos pregunta María, bueno, no lo he dicho, pero evidentemente Gabriel Neila es especialista en Flip Classroom, entonces, bueno, también viene al hilo de la pregunta que hace María, si has experimentado trabajar cómics con tareas en modalidad online o semipresencial. Imagino que sí. No lo quería decir porque voy a acabar siendo muy repetitivo, pero sí, evidentemente es un recurso muy adecuado. Es un recurso muy adecuado porque si el estudiante todo lo que tiene que preparar en casa es la lectura de ese cómic y hacer esta secuencia en clase, estamos haciendo en cierta manera flip.
estamos haciendo clase invertida. Sí, incluso como Por eso. todavía solo tenemos a nivel de ebook, ¿no? Online, como os pasaremos, la primera, la Casa del Acantilado, pero pronto se van a ir digitalizando. Evidentemente esto se puede incluso llevar a un iPad, ¿no? Que lo lleven perfectamente por allí, pero también a nivel físico. Pero sobre todo que estas actividades también se puedan hacer en medios digitales, yo creo que es un plus, ¿no? Para todas estas plataformas. Nos preguntan más por aquí, estamos llenísimos de preguntas. Sí. Factor de motivación, preguntan, pues queda ahí en el aire. Factor de motivación. ¿A qué te refieres? Me imagino, Sergio, que se refiere a cuando hemos hablado del enganche emocional, ¿no? Exacto, factor de motivación. De motivación que estábamos hablando al principio. ¿Cómo podemos llevarlo al aula? Yo creo que un poco lo que hemos dicho de trabajarlo siempre, ¿no? Conectarlo con los contenidos y conectarlo con lo que hacemos en clase, ¿no? Que vean que forma parte de una actividad de clase y que no es algo accesorio y si lo hacen bien y si no, no. Exacto. Yo creo, vamos. Exacto. ¿Y qué opinas de las listas de vocabulario por página? Dice Josefa. Lo que te refieres, Josefa, es a las listas de vocabulario en las cuales el estudiante tiene la palabra aprender y el equivalente en su lengua, o no entiendo bien la pregunta. Dice que sí. Vale. A ver, nunca me han gustado. Soy consciente de que para los estudiantes es mucho más fácil estar circunscrito a, pues eso, una serie de 5, 10, 15, 20 palabras por página. Hay que intentarles hacer perder el miedo a encontrar una palabra que no conocen. ¿Cuál es el problema de las listas de palabras por página? Que muchas veces las palabras que apuntan o las palabras que vienen en cualquier libro no son rentables. No están contextualizadas y el estudiante muy pocas veces las va a utilizar en determinados contextos. Bien, imagino, por ejemplo, hay un tema, lo confieso, que aparece en todos los libros de texto y en todos los manuales, que es el tema del medio ambiente, en la cual hay un montón de palabras relacionadas con ese campo y que yo siempre me he preguntado, ¿pero esto es rentable? Pero para mi estudiante es rentable el conocer por familias léxicas montaña, lago, valle, si no va a trabajar en algo relacionado con esto, es un poquito la pregunta que dejo en el aire. Siempre depende, ¿no? Hasta qué punto se pueda profundizar. Nos pregunta, un segundito, nos pregunta María si solamente digitalizas el material o con actividades interactivas. Yo creo que la pretensión de todo libro hoy en día, sobre todo para L, es digitalizarse incluso en las actividades, ¿no? Que sean móviles, ¿no? Que tú puedas hacer las flechas con el ratón. Pero sí que es verdad que yo cada vez más estoy viendo pantallas táctiles donde tú puedes rellenar casi con un lápiz de precisión ultra fina, como si lo estuvieras haciendo en un papel. Y eso se guarda. Exacto. Entonces, yo cada vez más veo que digitalizar al final puede ser muy útil, pero que yo tiraría más por lo táctil, por el lápiz de precisión, pero bueno, ya son cosas como muy técnicas. Nos pregunta Raúl por la opción de escenificar un cómic. Buenísimo. Tenía una cita por aquí, lo que pasa, si me vais a permitir, porque tengo que volver a la parte de teoría, y es una cita muy, muy bonita, que viene también en relación con lo del escenificar. Decía Gianni Rodari, inventar y dibujar un cómic, y yo añado escenificarlo, es un ejercicio mucho más útil desde cualquier punto de vista que desarrollar una redacción sobre el Día de la Madre o sobre el Día del Libro. ¿Por qué? Es el aprendizaje experiencial, lo que decíamos, el verte en el papel del estudiante, en el papel de lo que está, de un personaje, me parece pues una cosa realmente motivadora. Al mismo tiempo que ya no dibujar, porque ahí dibujar estamos hablando de quizá una actividad que para determinados tipos de estudiante puede crear un poquito más de terror, pero sí crear. Pero sí crear. Hay un montón de aplicaciones que se pueden llevar a clase que no son difíciles de usar
y que les pueden ayudar como una tarea final a, pues eso, termina la historia del cómic, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y mira, nos pregunta María José si has enseñado historia y cultura a través de novela gráfica. Si podrías recomendar alguna, justo teníamos alguna recomendación. Exacto. A ver, un segundito. Aquí tenemos. A ver, seleccioné estas tres, realmente no están aplicadas a L, pero para darle el valor que se merece al cómic y a la novela gráfica. Actualmente en el mercado editorial cada vez más el concepto de aprendizaje a través de este tipo de libros está más en auge. El primer pantallazo que tenéis, el de la memoria histórica en el aula a través del cómic, es un proyecto de una gente catalana de memorias y viñetas para enseñar la historia, que ha tenido un montón de éxito. Además fue un proyecto de crowdfunding en Berkami, creo que fue, y explica toda la historia de España a través de viñetas, con lo que tiene para una tarea un poco ardua para determinados tipos de estudiantes de atractivo. Y luego, como no, en parte de literatura, pues os dejo dos recomendaciones más. Vida y muerte de García Lorca y Los días azules de Machado. Hay varias, pero la idea es que es eso, es que cada vez más el cómic, no solamente para aprender lengua, sino también para aprender cultura y otras materias, está siendo cada vez más demandado. Uh-huh. Sí, pues porque cada vez estamos más sumergidos en lo audiovisual. Hay otro tipo de estudiantes. Mientras no tengamos en mente esto, que nuestros estudiantes aprenden de manera diferente a cómo lo hacíamos nosotros, no podremos avanzar. Sí, también nos dice Raúl que hay estudiantes que dibujan bien y hay que aprovecharlo, ¿no? Entonces, sí, siempre se pueden hacer proyectos colaborativos, ¿no? Exacto. Donde unos dibujen, otros creen el diálogo, otros la historia, entonces otro la dibuja. Es aquello del aprendizaje de los proyectos por grupos. Yo sería el típico en el cual diría, no, dibujar no, por Dios. Pero otro a lo mejor prefiere dibujar a escribir, entonces... Sí, es muy interesante esta parte porque se le puede dar un input previo, ¿no? Exacto. Y que continúe en la historia, pero donde uno dibuje, el otro cree el diálogo. ¿Tenías algún ejemplo más, Gabriel? Sí, en el caso de la poslectura, que esto sí me gustaría verlo. Bien. Para realizar, perdón, por aquí. Bien, entonces, como tal, estamos hablando de una historia con un elemento narrativo que tiene un comienzo, que tiene un nudo y que tiene un desenlace. Entonces, el desenlace sería otra manera para trabajar. Asociaría también esto un poco a la teoría de la presentación práctica-producción, en la cual presentamos contenidos lingüísticos, los practicamos y luego damos rienda suelta desde actividades más guiadas a más libres. En el caso del cómic sería algo similar. ¿Qué tipología de actividades podemos realizar para después de la lectura, para reflexionar, para que el alumno dé la opinión? Eso que decíamos al comienzo de la competencia lectora, que el alumno debía de dar más allá, debía de dar su opinión, debía de ser capaz de sintetizar y de utilizar lo que ha leído para reflexionar y opinar sobre el mundo. Aquí tendríamos ejemplos. Tendríamos, por ejemplo, un ejercicio de corregir errores, de todo lo que ha leído para saber si ha comprendido exactamente o no, o confirmar la información. Y aquí tenemos asociar contenido lingüístico a experiencia del estudiante. Evidentemente, esto tiene que ser una de las partes más importantes de todo el desarrollo del proceso del cómic. Y luego os he extraído el ejercicio número 10 también, aparece en estos tres cómics, que me parecía muy gracioso, porque me parecía una realidad que los estudiantes de ahora demandan, pero que muchas veces nosotros no vemos en clase, que es el utilizar frases que les pueden servir a la hora de relacionarse o de interactuar con gente hispana. En el caso de esta pantalla de WhatsApp o en otros países, pues del sistema de comunicación que tengan por móvil, y frases que van un poquito más allá. Ese buena suerte, ese qué raro, ese cuidado, ese enhorabuena, ese socorro, que son frases
léxicas muy cargadas de significado y que también puedes trabajar un poquito más allá a partir de ellas. Entonces yo creo que con todo lo que viene siendo esta división entre esa presentación del cómic, esa producción de lo que se ha visto en el cómic y esa conclusión de lo que se ha visto en el cómic, es una manera en la cual se trabaja de manera narrativa, se trabaja de manera experiencial y se trabaja también con esas imágenes que son mucho más fáciles para que el estudiante sea capaz de llegar y de comprender lo que ha leído y de asociar lo que ha leído a ese contenido como tal, a ese contenido. Uh-huh. Y esta también ya sería la última, ese ejercicio de práctica más libre, en la cual partimos de la parte final. No os voy a decir de cuál de los tres, bueno, viene ahí lo de Japón, os he hecho un poco de spoiler sobre el final de uno de los cómics, cuando dicen el ejercicio 11, al final de la historia Diego va a comprar un monopatín nuevo con el oro del Shogun. ¿Y qué planes tienes tú? ¿Bien? Es decir, impliquemos al estudiante. Si el protagonista del cómic ha hecho esto, ¿y tú qué? ¿Qué has hecho? ¿En qué podrías emplear? Uh-huh. En la historia de Diego y Taro comen arroz, sopa de miso y pescado. Son 3 comidas típicas de Japón. ¿Y en tu país? Cuando Diego tiene tiempo libre, ¿y qué haces tú en tu tiempo libre? ¿Bien? Entonces, aquí vemos esa posibilidad de que el alumno sea partícipe y relacione la realidad de lo que ha leído con su propia realidad. Debo destacar, porque me ha llamado la atención esta actividad de corrección que muchas veces nos parece, o sea, de hecho muchas investigaciones hablan de que es contraproducente que vean errores, o sea, que vean frases con errores para corregir, pero es que esto no es, porque me ha llamado la atención y entonces he querido mirarlo bien. Esto no es que tienen que corregir un error lingüístico, sino un error de comprensión y de contenido, que es otra cosa. Entonces esto sí tiene mucho sentido porque ya no es el ABC o el verdadero falso, que parece que solo existe eso, la comprensión de los textos, sino un mira bien la frase y a ver qué te suena y además, raro. Exacto. Y además fijaros en la última parte del enunciado, cuando dice hay una que es correcta. Es decir, ya no solamente digo qué es lo que no me suena bien, sino confirmo algo que sé que ha pasado. Claro, ya tienen que estar más atentos a ese contenido y es una actividad de comprensión donde también tienen que activar todos esos conocimientos de comprensión. Entonces, me ha parecido muy interesante también porque no es de corregir errores gramaticales, que nadie se confunda con esto. Exacto. No sé si tenemos una pregunta o un comentario por aquí. Para que no nos limitemos a historias ligadas a España, tenemos graphic novel sobre Chile, que empieza en los años previos a la dictadura. Sí. Vistos por los ojos de un chico, un libro muy bueno donde se termina la tierra en Chile. Muy bien, muchísimas gracias, Mónica, por las recomendaciones, porque al final es verdad que nos ceñimos a lo que más conocemos, pero siempre que alguien aporte nuevas... es enriquecedor. Es súper enriquecedor. Así que muchísimas gracias, Mónica. Además, yo adoro Chile, quiero ir algún día, pero no tengo la oportunidad. Totalmente de acuerdo con la corrección de la comprensión del texto que crea un mecanismo cognitivo muy productivo. Muchas gracias. Y Guardianes del Sur nos recomiendan, ¿no, Blanca? Está muy bien todas estas recomendaciones porque realmente como hay poquito en el ámbito de cómic aplicado al español, ¿por qué no adaptar todos esos cómics que tenemos? No presentarlos en bruto, ya he dicho, no soy una novela en bruto hasta niveles muy altos, pero ¿por qué no adaptar a lo mejor algunas de esas pequeñas historias? Sí. No sé si tenéis alguna pregunta más al final o querías decir algo más. Estamos en tiempo, nos queda muy poquito, pero vamos a cumplir el tiempo por si alguien tiene que irse a cenar, dormir, no sé, depende del horario, desayunar. Muchísimas gracias, Gabriel, por todas las actividades que nos has presentado, que yo creo que ha sido muy productivo pasar un poco de la teoría, lo que es De todas maneras, si vais a recibir las diapositivas, estoy abierto a que cualquiera me pregunte, tenéis mi contacto
a ver un segundito, ponemos? Tenéis mi contacto. Al final, bueno, tenéis también lo que son las referencias bibliográficas, hay más, pero para cuando recibáis las diapositivas. Y aquí tenéis formas de contacto conmigo. Entonces, una vez que recibáis las diapositivas, si tenéis alguna duda en la parte teórica, que si es verdad que si yo peco de algo a la hora de realizar estos webinarios es de poner mucha información, entonces todo aquel que quiera, encantado le contestaré. Sí, muchísimas gracias por toda la asistencia. Nos dicen aquí que no esperaba que fuera esto tan interesante para japoneses también. Exacto, para los japoneses ladrones de tesoros. Ladrones de tesoros, sí. Y muchísimas gracias por toda la asistencia, las preguntas, la participación ha sido maravillosa, un público muy, muy, muy interesado en el tema, como nosotros, que estamos aquí viviéndolo. Así que nada, os esperamos en el siguiente webinario. Si no os habéis apuntado, acordad de apuntaros con Matías Hidalgo, el 9 de agosto, en veranito así, para tener el móvil delante en la playa. Y hablaremos de la recuperación del léxico y de la disponibilidad léxica. O sea, un temazo también muy interesante y relacionado con el léxico que hemos hablado también. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos. Hasta luego.